¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Telenoticias. Hoy les vamos a presentar un caso que esperemos sea muy motivador también para todos ustedes, y es la historia de Álvaro Ramos Chávez. Él no es un niño como otro cualquiera, pues nació sordo. Sin embargo, aprendió a leer y a escribir cuando tenía solo 3 años de edad. A los 14, estando en el colegio, empezó simultáneamente una carrera en la UNED, una carrera universitaria de la cual está a punto de graduarse. Y como si fuera poco, en los recientes exámenes de admisión a la Universidad de Costa Rica obtuvo un perfecto 100, o sea, todas las respuestas estaban correctas. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a Álvaro y a sus padres y tratar de aprender un poco cómo fue que logró esta hazaña tan increíble, ¿verdad? Y lo primero que vamos a preguntarnos es cómo empezó todo, y tenemos un video que hicimos aquí en Telenoticias hace más de 15 años. Álvaro, primero, muy buenas noches, gracias por estar en Telenoticias. Muy buenas noches, doña Pilar. Y vamos a ver cómo empezó tu historia, por lo menos en la televisión. Vamos a verlo ahí, compañeros. Alvarito no es igual a todos. Alvarito tiene solo 3 años y asiste a clases desde que tenía 18 meses. La razón, Alvarito es sordo. Con la ayuda de audífonos especiales y la terapia adecuada, el pequeñín no solo ha logrado superar su problema, sino que ya habla bien y hasta sabe leer. La escuela es grande. En la escuela hay una piscina. En la escuela hay una casa pequeña. En la escuela hay muchas clases. Parece increíble, ¿verdad, Álvaro? Han pasado 15 años desde entonces y la primera vez que vimos este video nos quedamos realmente impresionados. ¿Cuál es tu fórmula mágica? ¿Tienes una fórmula mágica? Yo nada más le podría decir que la fórmula mágica está en el sacrificio, en la dedicación que ha tenido todas las personas alrededor mío, mis padres, mi familia, mis amigos, todos los profesores que, tengo que decirlo, de verdad, siempre han hecho un esfuerzo enorme por tratar de sacarme adelante, y siento que ese esfuerzo traté de retribuirlo de la mejor forma posible. ¿Ha sido difícil aprender todo lo que sabes? ¿Te ha sido más difícil, crees tú, que a un chiquillo con todas sus aptitudes? No, solo hasta cierto punto, digamos, siempre me tuvieron que poner en la primera fila de un aula para que pudiera escuchar mejor al profesor. A veces tenía un problema, que el profesor hablaba muy rápido, se iba para atrás y entonces ya me empezaba a perder. Pero por regla general casi siempre pude aprender como un niño normal, excepto que cuando estaba pequeño, como en el video, tuve que tener una terapia intensiva de oralización, cuando yo era pequeño sí hubo que hacer muchos sacrificios de tiempo, y de que las personas que se dedicaron cuerpo y alma a tratar de enseñarme a hablar, a tratar de poder colocarme a la altura de un niño normal. En ese momento fue el periodo crítico. Ya después ya fue mucho más fácil, porque ya estaba nivelado con los demás. ¿En algún momento te sentiste inseguro o sentiste que no ibas a poder salir adelante, o nunca? No, al menos en mi recuerdo, mi memoria, yo siempre recuerdo que era tanta la dedicación que tenía la gente para conmigo, que yo nunca me sentí como en esa inseguridad, siempre sentí que iba a ser aceptado, que iba a ser querido, que yo podía salir adelante. ¿Quién ha sido tu inspiración? Mi familia, mi padre, mi madre, siempre han sido mi inspiración, y también mi profesora, en particular Giselle y Carla, las cuales fueron las que más se dedicaron a mí y a muchos otros niños sordos que han tratado de sacarlos adelante, algunos de ellos amigos míos y amigas mías. Ellos han sido mi inspiración en su dedicación, en su servicio a los demás, y yo aspiro a emular ese modelo. Por ello yo quería estudiar economía,
porque si a través de la economía, que es un tema que me gusta, yo quiero ayudar a los demás, quiero ayudar con un enfoque más social, no tan de números, un enfoque social, tratar de ayudar a los demás a poner mi granito de arena en la solución de los grandes problemas del mundo. ¿Cómo? ¿Piensas meterte en la política? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Me gustaría trabajar en alguna organización internacional, tal vez, o incluso a nivel nacional, algún ministerio, pero realmente no aspiro como a un puesto político, sino más bien como simplemente colaborar de alguna forma, es decir, no aspiro como a un puesto alto ni a un puesto de poder, sino simplemente a tener la oportunidad de poner mi granito de arena. Si tuvieras poder en este momento, si fueras el presidente Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué harías diferente? ¿Cómo crees que podrías ayudar a los costarricenses que tal vez no han tenido las oportunidades que tuviste tú o que viven en unas situaciones de pobreza? ¿Qué harías? ¿Por dónde empezarías? El problema es que es muy difícil ponerse en los pies de otro, ¿verdad? ¿Hasta qué alcance tienen los poderes del presidente Rodríguez? Realmente, qué difícil, ¿verdad? Porque uno no sabe hasta qué punto uno tomaría las decisiones realmente. El poder es muy engañoso en ese sentido, pero digamos, el poder absoluto es malo siempre, no importa, hasta el más sabio siempre se va a equivocar. Entonces nunca sería correcto, nunca sería apropiado, ni moral, ni ético, aspirar a un poder universal, por así decirlo, un poder absoluto en el que sus decisiones se tuvieran que cumplir a ciencia cierta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera tomar una decisión importante, siempre tendría que tomar en cuenta las opiniones de los demás. Es decir, yo nunca sería capaz de presentarle a usted lo que yo pienso, tal cosa se tiene que cambiar, tal otra se quiere cambiar, sin nunca antes haber consultado con un grupo grande de gente. Yeah. Álvaro, dime, ¿cuáles han sido las barreras o los problemas más difíciles de superar? ¿Te han discriminado? ¿Se han burlado de ti a veces? ¿Qué ha sido para ti como lo más difícil? Me parece que lo más difícil a veces ha sido que la gente piensa que como uno les puede hablar normal y todo, entonces a veces creen que como que uno los está engañando un poco, como que tal vez no parezco, o sea, que tal vez no soy realmente lo que parezco, o sea, que no tengo tanta dificultad para oír o algo por el estilo. Entonces a veces reaccionan en forma difícil cuando tengo problemas para entenderles, a veces le pierden la paciencia a uno, más que nada es con eso, porque para serles sincero, rara vez he tenido la oportunidad de ser discriminado abiertamente. No sé, me parece que la sociedad costarricense es muy tolerante, tiende a acostumbrarse muy fácilmente a alguien con discapacidad en ese sentido. Entonces, es decir, uno lo lee mucho que, por ejemplo, la gente con discapacidades motoras, que a veces no les construyen una rampa en un edificio, todo eso es cierto, es un problema serio y se puede arreglar, pero digamos, me parece que el costarricense en general tiene una visión apropiada hacia eso, le parece incorrecto, trata de solucionarlo. Hay pueblos que tienen mucha más dificultad para manejar eso. Entonces, ¿cómo te enteraste y dónde estabas cuando te enteraste que habías obtenido un examen perfecto de ingreso a la UCR? O sea, la nota máxima, 800 puntos creo que es, ¿verdad? La nota máxima. En ese momento, sí, es 800 puntos. En ese momento yo me encontraba en el acto de la Universidad de Costa Rica, pero una semana antes me habían llamado primero a la casa, pero yo no me encontraba en la casa, yo me encontraba donde un primo. Y me divirtió mucho porque estaba hablando de eso con mi primo, que ansiedad, que muy pronto ya me iban a decir la nota. Y en eso me atendió el teléfono y mi primo me empieza a decir, me están llamando a un Álvaro Roberto Ramos Chávez de la Universidad de Costa Rica. Y yo, no moleste, pero usted sabe que hemos estado hablando de eso. Y no, es cierto. Yo, qué raro, entonces ya la atendí. Y ahí sí, era cierto. Y ahí me emocioné mucho. ¿Pero qué te dijeron? ¿Cómo te dieron la noticia?
Ah, no, que me dijeron que había obtenido uno de los mejores promedios. No me dijeron ni la nota, ni el puesto, ni nada, porque es tradición de la universidad no decir nada de eso. Ya después me enteré que eran los primeros 20, pero hasta ahí. Y solo hasta el acto, que fue un acto muy bonito, muy agradable, muy bien hecho por las autoridades de la universidad, en un cierto estilo cómico, ameno, pero con elegancia, nos dieron los resultados y todo el mundo muy emotivo el acto. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de eso? Simplemente asombrado, estupefacto se podría decir, no sabía ni qué decir, apenas si me pude sentar. Y hasta que ya mi papá me tocó el hombro y trató de abrazarme, y ya como lo que volví a la realidad. Entonces por eso me volví. ¿Y esperabas algo tan bueno como eso? No, para serle sincero, no. ¿Por qué no? Porque yo pensé que iba a ser, digamos, ya cuando me habían llamado, yo supuse que iba a ser una nota alta, pero usted sabe, uno siempre hace como números, hace cálculos, bueno, ¿cómo me habrá ido? Si cometí un error, ¿cuánto me saqué? Si me cometí 2 errores, porque yo ya sabía que tenían que haber sido pocos para ser uno de los más altos. Y yo, bueno, debo haberme equivocado en un par, entonces tengo tal nota. Y donde yo oí esa nota y no me llamaron, yo, qué interesante, y ahí ya fue subiendo, y yo, mira, y incluso cuando ya estaba a punto de llegar al 800, yo dije, no, aquí hay un error, no puede ser, ya donde dijeron el 800 para los 5, eso fue lo más impresionante, que fuesen 5, entonces por eso era que no me lo esperaba, yo pensé que era como algo extraño, porque vamos por el segundo si faltan 6, qué extraño, y ya, donde dijeron eran 5, ahí ya me dio la impresión. Qué bueno. Álvaro, dime, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta en los próximos, no sé, 10 años, digamos? Bueno, mi ilusión es tratar de terminar la carrera que llevo en la UNED, que la terminaría posiblemente el próximo año, o tal vez 1 año y medio. Y también, bueno, deseo entrar a la carrera de Economía en la Universidad de Costa Rica y sacar el bachillerato allí. Y sin embargo, mi mayor ilusión sería ir a estudiar al exterior, un doctorado si fuera posible. ¿Por qué? ¿Por qué en el exterior? Porque desafortunadamente aquí no ofrecen doctorados en economía. Bueno, esta es la versión que nos daba el mismo Álvaro sobre eso. Vamos a hacer aquí una pausa y cuando regresemos estará con nosotros su padre y su madre, que como él dice, pues fueron gran parte de la inspiración para lograr lo que ha hecho hasta el momento. Así que ya regresamos. Bueno, continuamos con esta entrevista donde estamos conociendo la historia de Álvaro Ramos Chávez, el niño que nació con un impedimento, es sordo y aún así aprendió a leer a los 3 años de edad, está a punto de graduarse en la universidad y también está a punto de empezar una nueva etapa en la Universidad de Costa Rica donde ganó o entró con un examen perfecto, así como lo oí. En esta segunda parte de la entrevista nos acompañan sus padres, que son don Álvaro y Berta Ramos, Berta Chávez y don Álvaro Ramos, y vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido la crianza de Álvaro y el desempeño. Pero hace 17 años, cuando este joven nació, podían imaginarse que llegaría este día que vamos a ver ahorita en el monitor. Adelante, compañeros. Álvaro Roberto Ramos Chávez. Patrick Stephen Barilli Alvarado, del Colegio Británico. Bien, pareciera que ese llanto no es solo de emoción. ¿Es solo de emoción, don Álvaro? ¿Qué significa ese llanto? Es una gran emoción, doña Pilar. Es la realización de un sueño positivo, un sueño que sirve de ejemplo para todos los padres y para los muchachos, para que en la vida uno no debe dejarse llevar por las adversidades. Si la vida le pone a uno experiencias, pruebas, es importante sobrellevarlas, es importante tomar una actitud positiva
Es una lección para que, positiva, digo en el mejor sentido de la palabra, para que todas aquellas personas que se sientan discriminadas, todas aquellas personas que se sientan que tienen un problema de carácter de discapacidad de sus hijos y de ellas mismas, se reúnan en su fuero familiar, acudan a la ayuda profesional de las instituciones del Estado, de los expertos, utilicen los instrumentos legales, hagan todo lo que sea posible para que su sueño de que sus hijos, de que sus hermanos, de que sus iguales tengan una vida normal y sean aceptados plenamente en la sociedad civilizada costarricense. Para usted, doña Berta, ¿ha sido un sueño hecho realidad? ¿Algún día lo pensó? Cuando Álvaro estaba pequeñito, cuando hicimos aquel video, cuando aprendió a leer y escribir, ¿usted soñaba con esa posibilidad o la veía como algo muy cierto o era simplemente algo impensado para usted? Bueno, yo creo que la vida de Álvaro nos ha llenado de satisfacción. Ha sido, no solo tiene una inteligencia, es un muchacho brillante, sino que también es un muchacho lleno de cualidades. Tiene una disciplina increíble y yo creo que la gente con disciplina y con ese amor que él hace las cosas, llega siempre y sale adelante. Ciertamente, en realidad cuando aprendió a leer de 3 años, yo tuve muchas expectativas buenas ya con él, porque ya me di por satisfecha, ya hablaba y yo sabía que de una u otra manera iba a salir adelante. Claro. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que Álvaro era sordo? Tenía 1 año y 8 meses. En realidad yo lo sentía desde antes y yo venía diciéndole a Álvaro, porque me extrañaba que si él estaba jugando y Álvaro tiene una voz muy fuerte y lo llamaba, él no respondía. Entonces, a pesar de que él balbuceó bastante correctamente, como los niños de su edad, entonces siempre tuve la sospecha, el pediatra, y me han dicho que todos los pediatras, porque además era un muy buen pediatra, me decían, no, es ansiedad suya de oírlo hablar, pero llegó el momento en que yo le dije, Álvaro, en serio, este chiquito no está oyendo. Entonces ya empezamos a visitar una serie de especialistas y luego le llevamos a Estados Unidos, porque en ese momento aquí no se hacía el examen de coeficientes evocados, que es lo que ahora se puede hacer, y lo tuvimos que llevar a Estados Unidos. ¿Y cuál fue su reacción cuando ya le dieron el diagnóstico? ¿Qué pensó? Pues fue positivo, porque el doctor de la Cruz, que fue el doctor que lo vio en Los Ángeles, nos dio muchas esperanzas. Él tenía restos auditivos y con esos restos bien encaminados pues se podía hacer bastante. Claro que siempre está uno lleno de incógnitas y para empezar si iba a poder hablar. Lo que pasa es que cuando le pusieron audífonos y yo los llevé a la escuela Guadalupe, tenía como 3 meses de tener los audífonos y ya casi que parecía un loro, ¿verdad? Así es que mis expectativas crecieron. Sin embargo, el trabajo posterior fue muy arduo. Le tenemos que agradecer mucho a sus 2 profesoras, básicamente a Giselle Smith y a Carla Pozuelo, porque claro que había que depurar toda esa enseñanza y que empezar a entonar bien y una serie de cosas que realmente ellas son expertas y que no solo lo hicieron con mucho tecnicismo, sino con mucho amor. Don Álvaro, ¿cuáles obstáculos graves o fuertes o impactantes encontraron ustedes en ese camino por buscarle a Álvaro pues, la mejor oportunidad en la vida? Mire, en primer lugar, un aspecto positivo. Nosotros creímos en educación costarricense. Creímos firmemente, no se nos ocurrió en ningún momento llevarlo al exterior, ni buscarle expertos internacionales, nada de eso. Nos abocamos, en primer lugar, su madre, que tiene un gran mérito, mi esposa Berta, es muy meritorio todo el trabajo que ella hizo y lo que es Álvaro hoy se debe muchísimo al trabajo de ella y del grupo de personas que nos ayudaron. Pero ella fue con su amor, con su cariño de madre, lo llevó a lo que tenemos hoy. Pero la familia en conjunto tomó la decisión de creer en la educación, pese a todos los prejuicios, lo llevamos a la escuela Fernando Centeno Huel de Guadalupe y creímos en ella y nos dio muy buen resultado. Posteriormente, esa misma escuela, sus técnicos nos recomendaron que lo lleváramos a la escuela de laboratorio de la Universidad de Costa Rica, donde también fue muy bien aceptado y tuvo excelentes resultados. Por problemas de transporte tuvimos que decidir, porque los 2 trabajamos, que estudiara en el área aquí exactamente, donde está el canal, el área de La Sabana. Entonces tuvimos una primera opción en una institución muy reconocida aquí, en el área de La Sabana, en la que yo me había graduado, y no fue aceptado ahí. Yo la solicité la aceptación, pero nos dijeron que por su sordera ellos no trabajaban con niños sordos. Me produjo un profundo pesar ese asunto, pero no nos achicopalamos, como decía aquí el pueblo, y fue a tocar la puerta a una institución que yo no conocía, a la escuela de
primaria perteneciente al Colegio Los Ángeles, que se encuentra también aquí en la Sabana. Y quiero contar la anécdota porque es humana y tiene mucho peso en mi asunto, en lo que estamos discutiendo. No me conocían, no nos conocían. Yo llegué, le expliqué a doña Zaira Hosman, la directora, un día a las 10 de la mañana, lo recuerdo como hoy, y le dije que tenía este niño con estas notas que eran excelentes, eran notas de primera categoría, que era un niño que ya sabía leer y escribir a su edad, a la edad, corta edad de 7 años, y que no tenía ningún problema de ese tipo. Ella me explicó que ya habían pasado el examen de admisión. Yo entendí que se había pasado el examen de admisión, había un problema de hecho, pero le dije, tengo un grave problema porque es un niño sordo y las oportunidades con las personas sordas pues se pierden muy rápidamente. Y me dijo que porque era sordo le abría la oportunidad y le hizo el examen el sábado siguiente. Álvaro lo ganó, la más alta calificación, y bueno, el resultado de esa aceptación y de todo el apoyo que le dieron en el transcurso de la primaria, en el Colegio Los Ángeles y en la secundaria, pues es el sueño que todos compartimos junto con las autoridades de ese colegio, sus compañeros, su hermana, que ha sido un factor muy importante, nuestra hija Adriana Ramos, que ha sido un acicate para él, en la que lo lleva empujado, en la que tiene el carácter y el liderazgo en la casa, y entonces entre todos juntos, con esa gran ayuda de su hermana y de esas instituciones, pues tuvimos el sueño de verlo hoy como un alumno muy destacado y como un ejemplo para todo el país de que no hay que echarse para atrás, de que hay que pasarle por encima a la discriminación si existe, a la no aceptación y buscar las instituciones que acepten a las personas con problemas y que saquen provecho de ellos. Fíjese lo que pasó con Los Ángeles, lo aceptaron con un problema, le sacaron provecho y hoy tienen pues un gran gusto de ver su nombre en todo el país reconocido, y eso quiero hablarlo. Hay que brincarse las discriminaciones porque primero están los muchachos, hay que pasarle por encima las dificultades, creer en las personas que trabajan en esto, porque la experiencia de Berta, mía y por supuesto de Álvaro, que la ha vivido en carne propia, es que las personas que trabajan con los niños sordos y los niños discapacitados tienen un gran amor por su trabajo y eso ha sido muy importante. Doña Berta, ¿cómo ve usted a Álvaro de aquí a 10 años? ¿A dónde lo ve? Lo veo donde él quiera llegar. Yo creo que Álvaro pone mucho empeño, y es muy capaz, es muy disciplinado y eso es suficiente para llegar a donde él quiera. Por ejemplo, tiene un inglés muy bueno y él prácticamente se autoeduca en muchos aspectos y en muchas materias. Y ahora sobre todo que ya se va a encauzar como nos encauzamos todos que pasamos por el colegio, sintiendo gusto por el colegio, pero ya el momento en que uno escoge pues se encarrila mejor, así es que yo creo que ahora que ya escogió su carrera va a ir sobre ruedas y yo creo que sus sueños se van a hacer realidad. Álvaro, tu papá me contó que una de tus metas, y de hecho me confirmaba que lo empezaste, fue estudiar chino. Sí. ¿Cómo se te ocurrió estudiar chino? Sí, eso debe ser dificilísimo. Siempre ha tenido mucho atractivo para mí las culturas orientales, porque como siempre tenemos una perspectiva muy orientada a Europa, muy orientada a América. Entonces siempre me ha gustado como el pensamiento occidental, que algunos aspectos de él, por supuesto, tiene sus limitaciones, igual que todo, pero siempre me ha parecido que en la diversidad está la riqueza de la vida. Entonces, si uno está solamente con el enfoque, con las perspectivas europeas, siempre va a tener un cierto faltante. Entonces, yo quería estudiarlo, las perspectivas orientales, pero si fuese posible hasta en el idioma de ellos, porque refleja su forma de pensar. El idioma de un pueblo refleja su forma de pensar, por eso aparecen los dialectos, porque cada pueblo tiene distintos modos de vida. Entonces, un pueblo de pescadores va a tener mucho más términos sobre la pesca que un pueblo que no practica la pesca. Entonces, en parte era por eso, porque yo quería como tener una visión más completa de lo que es la historia, la cultura de los pueblos. Pero te gustan las cosas difíciles, ¿ah? Sí. General, sí. Bueno, creo que muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, ha sido un gran ejemplo y les deseamos pues la mejor de las suertes, Álvaro, en su segunda carrera, porque ya está a punto de terminar la primera. Gracias. Y a don Álvaro y a doña Berta pues por el ejemplo que nos han dado. Muchísimas gracias. No nos vamos a quejar más ante las adversidades de la vida. Hay que saberle sacar provecho, como decía don Álvaro. Así es. Gracias. Muchas gracias a los tres, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Vamos a hacer aquí una pausa, habrá más noticias en el set principal al regresar.